Un vuelo rutinario de regreso a casa para un distinguido médico negro se convierte en una pesadilla a 30.000 pies de altura. Cuando una azafata, cegada por el prejuicio, arroja descuidadamente lo que cree que es solo otra maleta. Ella no tiene idea de que acaba de tirar a la basura su carrera, su reputación y su futuro. Dentro de esa bolsa no solo hay pertenencias personales. Es una prueba, un salvavidas y la clave para una demanda millonaria. En cuestión de segundos después de que el maletín del médico sea irrespetado, toda la tripulación, los pilotos y la oficina central de la aerolínea recibirán una llamada que nunca olvidarán. Una llamada de un equipo legal tan poderosa que hará temblar a toda la empresa. Mantente atento para descubrir qué sucede cuando un simple acto de discriminación desata una tormenta de karma duro y rápido. La doctora Evelyn Reed, una mujer cuyas manos habían devuelto la vida a los cuerpos más frágiles y cuya mente había desentrañado misterios médicos que habían dejado perplejos a sus pares, era, por primera vez en mucho tiempo, simplemente una pasajera. Volaba de regreso a su casa en Chicago después de pronunciar el discurso inaugural en una prestigiosa conferencia médica en San Francisco. Los aplausos aún resonaban en sus oídos, un zumbido cálido y gratificante que se instaló en lo más profundo de sus huesos. A los 42 años, con una carrera que la mayoría de los médicos del doble de su edad envidiarían, Evelyn era la jefa de neurocirugía en uno de los principales hospitales de Chicago. Su nombre era sinónimo de excelencia y su reputación, impecable. Sin embargo, cuando subió al elegante y moderno avión de Ascendair, fue despojada de sus elogios, su título, su bata blanca y se convirtió, a los ojos de un asistente de vuelo en particular, en otra mujer negra ocupando espacio. Su asiento 3A era en primera clase, un pequeño lujo bien merecido que se permitió después de agotadoras semanas en el quirófano. Llevaba un único bolso de cuero negro, de aspecto caro pero discreto. No era llamativo, pero su contenido era invaluable. Allí guardaba su computadora portátil, en la que estaban los borradores finales de un artículo de investigación innovador que estaba coescribiendo, los archivos de pacientes que estaba revisando para una próxima cirugía compleja y recuerdos personales de su difunta madre. El bolso era su salvavidas, una extensión de su propio ser. Mientras se acomodaba en su lujoso asiento, notó al asistente de vuelo asignado a su sección. En su etiqueta con el nombre se leía Margaret. Margaret era una mujer de unos 40 años con un rostro que parecía permanentemente grabado en una máscara de forzada cortesía. Su sonrisa, cuando aparecía, nunca llegaba a sus ojos, que eran de un tono azul frío y evaluador. Recorrieron a Evelyn, fijándose en su atuendo sencillo pero elegante. Un suéter de cachemira, unos pantalones entallados y unas bailarinas cómodas pero a la vez elegantes. Hubo un destello de algo en la mirada de Margaret, un cambio sutil que Evelyn, una mujer entrenada para leer las señales humanas más pequeñas, no pasó por alto. Era una mirada que ya había visto antes. Una mirada de desdén, de prejuicio. Señora, esa bolsa no cabe en el compartimento superior, dijo Margaret con voz nítida y carente de calidez. Fue una declaración, no una sugerencia. Evelyn miró hacia arriba, sorprendida. Oh, estoy segura de que sí. Está diseñado para caber en compartimentos superiores estándar, y nunca antes había tenido un problema. Ofreció una sonrisa cortés, de esas que dedicaba a las familias ansiosas en las salas de espera de los hospitales. Nuestros compartimentos en este avión son más pequeños, insistió Margaret, con un tono más duro. Tendrá que revisarlo. Evelyn echó un vistazo al compartimento superior, que estaba abierto de par en par y parecía tener espacio suficiente. Luego miró la maleta del hombre del asiento 3B, un hombre blanco con traje de negocios, cuya maleta con ruedas era considerablemente más grande que su bolso de cuero. Preferiría tenerla conmigo, dijo Evelyn, con voz tranquila pero firme. Contiene documentos médicos sensibles y aparatos electrónicos valiosos. La paciencia de Margaret, que ya se le había agotado, se agotó. Señora,
No voy a discutir con usted. Es un vuelo completo y necesitamos asegurar una salida puntual. O me permites facturarlo en la puerta o puedes buscar otro vuelo. La amenaza flotaba en el aire, pesada y poco profesional. Un silencio cayó sobre la cabina de primera clase. Todas las cabezas se giraron. El hombre en 3B se movió incómodo. Evelyn sintió una punzada familiar de ira y humillación. Ella se había enfrentado a ese tipo de racismo sutil e insidioso innumerables veces en su vida. Las suposiciones, la condescendencia, los juegos de poder. Pero hoy, después del triunfo de la conferencia, después de la validación del trabajo de su vida, se sintió particularmente feliz. No hay necesidad de ese tono, dijo Evelyn, bajando la voz a un registro bajo y controlado. Soy pasajero de primera clase y le aseguro que mi maleta, que está dentro del tamaño permitido, cabe perfectamente. La colocaré yo mismo en el compartimento. Mientras Evelyn se preparaba para hacer precisamente eso, Margaret se interpuso frente a ella, bloqueándole el paso. Soy el asistente de vuelo de este avión y mis instrucciones son definitivas. Estás causando una escena y retrasando el vuelo. Lo que ocurrió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Con un suspiro teatral de exasperación, Margaret arrebató el bolso de cuero del asiento. Ella no lo tomó sin más. Ella lo agarró con una rudeza desdeñosa que decía mucho. Luego, con un movimiento descuidado y casi despectivo de su muñeca, lo arrojó. La bolsa no solo aterrizó en la cocina para ser llevada a la pasarela de embarque. Golpeó el borde del carrito de servicio con un ruido sordo antes de caer al suelo. El sonido del metal y el vidrio crujiendo dentro de la bolsa se podía oír en toda la silenciosa cabina. El corazón de Evelyn saltó hasta su garganta. Su portátil, sus investigaciones, el relicario de su madre, que siempre guardaba en un bolsillo lateral. Por un momento, hubo un silencio atónito. Evelyn miró fijamente su bolso, ahora torcido en el suelo de la cocina, con una abolladura visible en un costado. La violencia casual del acto, la absoluta falta de respeto, fue impresionante. Margaret, sin embargo, parecía imperturbable. Se agachó, recogió la bolsa con la punta de los dedos como si fuera algo sucio. Con un bufido, desapareció por la pasarela. Evelyn se quedó congelada, con su mente acelerada. La humillación fue un golpe físico. Pero algo más, una ira fría y clara, se estaba cristalizando dentro de ella. No se trataba solamente de un bolso. Se trataba de su dignidad, de su profesionalismo, de su propio derecho a existir en este espacio sin ser cuestionada, desafiada o agredida. Ella respiró profundamente. Su formación como cirujana está empezando a surtir efecto. Evalúe el daño. Controlar la situación. No dejes que la emoción te nuble el juicio. Caminó tranquilamente hacia la parte delantera de la cocina y miró a la azafata principal, una mujer más joven llamada Sara, cuyos ojos estaban abiertos con una mezcla de sorpresa y miedo. Necesito el nombre de la azafata que acaba de tomar mi maleta, dijo Evelyn, con voz firme y resonante, con una autoridad que no tenía nada que ver con la clase de su billete. También necesito el nombre del capitán de este vuelo y necesito que le informe que su avión no despegará hasta que haya hablado con él. Sara tartamudeó. No estoy segura. Estoy segura. Evelyn interrumpió su mirada firme. Y te sugiero que lo hagas ahora. Desde su asiento, el hombre en el 3B que había estado observando todo el intercambio con creciente inquietud finalmente habló. Esto es indignante, dijo, en voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. Lo vi todo. Esa azafata agredió a esta mujer y dañó su propiedad. Soy testigo. Otros murmullos de aprobación recorrieron la cabina. La marea de opiniones de los pasajeros era, volviéndose rápidamente contra Margaret y, por extensión, contra Sender, Evelyn sacó su teléfono. No marcó el 911. No llamó a la línea de atención al cliente de la aerolínea. Hizo una sola llamada a un número que se sabía de memoria.
Julian, dijo, con la voz tensa y furiosa. Soy Evelyn. Estoy en el vuelo 734 de Ascender, puerta C4 de SFO. Ha habido un incidente. Necesito que inicie el protocolo. Sí, el protocolo completo. Lo explicaré más tarde. Simplemente haga las llamadas ahora. Julian Croft no era un abogado cualquiera. Era socio principal de uno de los bufetes de abogados más temidos del país, un hombre que había hecho llorar a gigantes corporativos y temblar a directores ejecutivos. Y era el hermano mayor de Evelyn. Cuando Evelyn terminó la llamada, Sara, la azafata principal, regresó pálida. El capitán saldrá a hablar con usted en breve, doctor Reed, dijo, con una voz ahora marcada por una diferencia que antes había estado visiblemente ausente. Había visto claramente el nombre en la tarjeta de embarque de Evelyn y probablemente había hecho una búsqueda rápida y frenética en su teléfono. El nombre de la doctora. Evelyn Reed tenía peso, pero el de Julian Croft era un mazazo. En cuestión de segundos, literalmente, no figurativamente, vibró el teléfono del sobrecargo. Luego, sonó el teléfono de la cabina. Al otro lado de la línea no se oía un agente de atención al cliente enfadado, sino una voz aguda e incisiva del departamento legal de la empresa matriz de Ascendir. Habían recibido una llamada de la oficina de Julian Croft. El mensaje era simple y aterrador. El vuelo 734 no debía moverse. Toda la tripulación debía ser detenida a su llegada y una investigación exhaustiva dirigida por un consejo externo debía comenzar de inmediato. La llamada legal fue una onda expansiva que sacudió a toda la tripulación. El capitán, un veterano llamado Robert Peterson, salió de la cabina con el rostro entre confundido y preocupado. Vio a Evelyn, erguida y serena en medio del caos silencioso, y supo que no se trataba de una queja común de pasajeros. Margaret, volviendo con una mirada de suficiencia, esperando encontrar a Evelyn perseguida, se encontró en una escena de drama silencioso y de alto riesgo. Vio al capitán hablando con Evelyn, a las demás azafatas apiñadas, susurrando ansiosamente, y a los pasajeros observando con atención. Su suficiencia se evaporó, reemplazada por una creciente sensación de temor. El karma, al parecer, no iba a ser un proceso lento. Iba a ser un rayo. Y apenas estaba empezando. Toda la tripulación, desde el capitán Peterson hasta Margaret, estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidarían. Nunca se sabe con quién se está tratando. Y a veces la persona a la que se ignora con más indiferencia es la que ostenta todo el poder. La azafata lanzó un maletín médico negro. Segundos después, toda la tripulación recibió una llamada del departamento legal, y el drama, con toda su intensidad transformadora, acababa de comenzar. La atmósfera dentro del avión en tierra estaba cargada de una atención que podía rivalizar con la presión atmosférica a 30.000 pies. Capitán Peterson, un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, se encontró en una posición profundamente incómoda. Era un buen piloto, justo y respetuoso, pero también un hombre de empresa. Entendía la cadena de mando. Sin embargo, la llamada del departamento legal corporativo, que se había transferido a la cabina, se había saltado todos los canales habituales. Se habían usado las palabras litigio, posible demanda multimillonaria y daño a la reputación. Esto ya no era un problema de servicio al cliente. Era una crisis. Se acercó a Evelyn, con su rostro una máscara cuidadosamente construida de preocupación profesional. Doctor Reed, comenzó, con voz tranquila y mesurada. Soy el capitán Robert Peterson. He sido informado de la situación y quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas en nombre de Ascendir. Este no es el estándar de servicio que buscamos brindar. Evelyn sostuvo su mirada, con su propia expresión ilegible. Capitán, tomo nota de su disculpa. Sin embargo, el problema va mucho más allá de un simple fallo de servicio. Su azafata, Margaret, me agredió físicamente y dañó deliberadamente mi propiedad.
Esto no fue un error ni un error de juicio. Fue un acto de agresión, y creo que tuvo motivos raciales. El capitán se estremeció ante la acusación de racismo, la única palabra que podía convertir un dolor de cabeza corporativo en una catástrofe de relaciones públicas. Le aseguro, doctor, que Ascendair tiene una política de tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación. Sus políticas son irrelevantes en este momento, replicó Evelyn con voz aguda como un bisturí. Lo relevante es la acción de su empleada. Quiero su nombre y una declaración escrita de cada miembro de la tripulación de cabina que presenció el incidente. También quiero que me devuelvan mi maleta de inmediato. Margaret, que había estado merodeando en la cocina, escuchando la conversación con creciente pánico, fue llamada por el sobrecargo. Caminó hacia la parte delantera de la cabina. Su anterior arrogancia dio paso a un desafío hosco. Evitó la mirada de Evelyn, concentrándose en un punto en la alfombra. Margaret, dijo el capitán con la voz tensa por la ira contenida. ¿Manejó usted la maleta de esta pasajera? Ella estaba negándose a seguir las instrucciones. Margaret murmuró, su voz apenas un susurro. Estaba retrasando el vuelo. Eso es mentira, bramó el hombre del asiento 3B, que ya se había desabrochado el cinturón de seguridad y estaba de pie en el pasillo. Se presentó como David Chen, un ejecutivo de tecnología. Vi todo el incidente. El doctor Reed se mostró tranquilo y educado. Su azafata fue agresiva y poco profesional desde el principio. Le arrebató la maleta y la arrojó. No hay otra forma de describirlo. Su testimonio fue corroborado inmediatamente por una mujer en el asiento 2A, abogada, quien añadió, con gusto le prestaré declaración. Lo que presencié fue espantoso. La cabina, antes un grupo de desconocidos, era ahora un frente unido contra la injusticia que todos habían presenciado. Margaret estaba acorralada. La frágil justificación de sus acciones se desmoronaba bajo el peso de los múltiples testimonios. El capitán, al ver que la situación se le escapaba de las manos, tomó una decisión. Se giró hacia Sara, la azafata principal. Trae el maletín del médico ahora. Sara se escabulló por la pasarela y regresó momentos después con el maletín de cuero negro. Lo trató con la reverencia que se le otorgaría a una reliquia sagrada. Se lo entregó a Evelyn con los ojos llenos de disculpa. Evelyn tomó el maletín y lo colocó en un asiento vacío. Con precisión clínica, comenzó a evaluar los daños. La abolladura en el lateral era considerable. Abrió la cremallera del compartimento principal. Su portátil, un MacBook Pro de gama alta, estaba dentro de su funda protectora, pero al sacarlo, una telaraña de grietas se extendió por la pantalla. Estaba destrozado. Su corazón se encogió. El casi final. El borrador de su trabajo de investigación, que representaba meses de trabajo, estaba en ese disco duro. Rezó para que se pudiera recuperar. Entonces, con los dedos ligeramente temblorosos, metió la mano en el bolsillo lateral. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había un medallón de plata, intrincadamente grabado con las iniciales de su madre. El cierre estaba roto y había un profundo arañazo en la superficie pulida. Una lágrima ardiente recorrió la mejilla de Evelyn. Era la única joya de su madre que poseía. Su valor sentimental era inconmensurable. Ver el medallón dañado, más que el portátil destrozado, reafirmó su determinación. Ya no se trataba solo de un recurso profesional. Era personal, profundamente personal. Levantó la vista, fijando su mirada en la de Margaret. El desafío en los ojos de la azafata había dado paso a un destello de miedo. Por primera vez, Margaret pareció comprender la gravedad de sus actos. No solo había dañado una maleta, había profanado un recuerdo. No solo había enfadado a una pasajera, había herido a una hija. Esto, dijo Evelyn, con la voz temblorosa por una rabia silenciosa mientras sostenía el relicario roto, es irreemplazable. Tu aerolínea pagará el portátil, pero tú, Margaret, serás la responsable. El capitán,
Al ver la emoción cruda en el rostro de Evelyn y la prueba tangible del daño, supo que tenía que actuar con decisión. Margaret, dijo y su voz no dejó lugar a discusión. Queda relevado de sus funciones por el resto del vuelo. Desembarcará del avión. Un representante del personal de tierra lo escoltará. La cara de Margaret se puso blanca. Ser expulsado de un vuelo era una acción disciplinaria grave. Una mancha negra en su historial. Capitán, por favor, balbuceó. Fue un error. Estaba estresado. El vuelo iba lleno. No hay excusa. El capitán la interrumpió. Ha comprometido la seguridad y el bienestar de un pasajero. Ha expuesto a esta aerolínea a un riesgo legal y financiero significativo. Ahora, desembarque. Mientras un agente de la puerta, con rostro impasible, llegaba para acompañar a Margaret fuera del avión, que sollozaba, un giro extraño e inesperado comenzó a desarrollarse. Otro de los auxiliares de vuelo, un joven llamado Ben, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó al capitán y a Evelyn. Capitán, dijo con voz vacilante, hay algo que debería saber sobre Margaret. Explicó que Margaret estaba pasando por un divorcio difícil. Su esposo, piloto de una aerolínea rival, la había dejado por una mujer más joven. Corría el riesgo de perder su casa y luchaba por la custodia de sus hijos. El estrés, dijo, la había vuelto cada vez más errática e irascible en los últimos meses. Había habido otros incidentes, menores, en los que era grosera con los pasajeros, pero todos se habían solucionado. No es mala persona, dijo Ben con voz suplicante. Solo está rota. Evelyn escuchaba con expresión firme. Aunque una parte de ella, la compasiva doctora, podía empatizar con el dolor de una vida que se desmoronaba, la mujer que acababa de ser humillada públicamente y cuyas preciadas posesiones habían sido destruidas, no podía ser indulgente. Los problemas personales de Margaret no eran excusa para su mala conducta profesional, ni le daban licencia para tratar a los demás con desprecio. Pero el giro no terminó ahí. Mientras se llevaban a Margaret, le lanzó una mirada de puro veneno a Evelyn. Era una mirada que decía, esto no ha terminado. Y no era porque Margaret tuviera un secreto que no tenía nada que ver con su divorcio ni con sus niveles de estrés. Un secreto que, al ser revelado, arrojaría todo el incidente bajo una luz nueva y más siniestra. Mientras la tripulación era interrogada y el vuelo se retrasaba aún más, el equipo legal de Julian Croft ya estaba en marcha. Habían enviado a un especialista en informática forense para que estuviera de guardia y recuperara los datos del portátil dañado de Evelyn. Habían presentado una queja formal ante la FAA alegando una infracción de los protocolos de seguridad y habían comenzado a investigar los antecedentes de Ascender, y más específicamente, de una azafata llamada Margaret Peterson. Sí, Peterson, el mismo apellido que la capitana. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y la imagen que se formaba era mucho más compleja y condenatoria de lo que cualquiera en ese avión podría haber imaginado. La llamada del departamento legal había sido el primer temblor. El terremoto estaba por llegar. El drama ya no se trataba solo de una maleta tirada. Se trataba de una red de venganzas personales, encubrimientos corporativos y un secreto a punto de estallar. Con la doctora Evelyn Reed justo en el epicentro. La revelación del nombre completo de Margaret Peterson, sacudió la oficina de Julian Croft. Era demasiada coincidencia. Una rápida búsqueda preliminar confirmó sus sospechas. El capitán Robert Peterson y la azafata Margaret Peterson eran, de hecho, marido y mujer. Estaban en medio de un divorcio muy confuso y público. Esta nueva información cambió todo. Transformó el incidente de un acto aleatorio de falta de profesionalismo en algo que podría interpretarse como un esfuerzo coordinado, o al menos un catastrófico fallo de juicio por parte del capitán al permitir que su esposa, arreglada y claramente inestable, trabajara en un vuelo bajo su mando. A bordo del ahora muy vuelo 734, Evelyn estaba sentada en un asiento diferente de primera clase,
lo más lejos posible de su lugar original. La aerolínea le había ofrecido una disculpa seria, un reembolso completo y suficientes millas de bonificación para dar la vuelta al mundo 2 veces. Ella no había aceptado nada. Quería justicia, no una recompensa. El capitán Peterson, quien se había retirado a la cabina para lidiar con la pesadilla operativa del retraso, ahora enfrentaba un problema personal. Sabía que la conexión entre él y Margaret inevitablemente saldría a la luz. Tenía que adelantarse. Salió de la cabina una vez más, con el rostro sombrío. Solicitó otra conversación privada con Evelyn. Doctora Reed, comenzó, con voz baja y tensa. Hay algo que necesito revelarte, Margaret. Ella es mi esposa. Estamos separados y el divorcio ha sido difícil. Evelyn lo miró fijamente. Su silencio era más condenatorio que cualquier acusación. Lo dejó retorcerse. No tenía ni idea de que se comportaría así, continuó él, con una desesperación palpable. Le juro que no sabía que estaba asignada a este vuelo hasta la sesión informativa previa al vuelo. Para entonces, ya era demasiado tarde para cambiar la tripulación sin causar un retraso significativo. Tomé una decisión y ahora veo que fue la equivocada. Lamento profundamente la angustia que esto le ha causado. Evelyn finalmente habló, con una voz gélida. Capitán, su difícil divorcio no es asunto mío. Sin embargo, su negligencia profesional es que usted, a sabiendas, permitió que un empleado con quien tiene una relación profundamente personal y volátil trabaje bajo sus órdenes. Usted fue testigo de su comportamiento poco profesional hacia mí desde el principio, y no hizo nada hasta que me vi obligado a tomar mis propias medidas. Usted no es solo un espectador inocente en esto, capitán. Eres cómplice. Su rostro palideció. Había esperado algo de comprensión, tal vez incluso compasión. No encontró nada. La doctora Evelyn Reed no era solo una víctima. Era una adversaria formidable, pero el capitán tenía unas bajo la manga, o eso creía. Decidió jugar su última carta, una jugada nacida de la desesperación y una profunda subestimación de la mujer con la que estaba tratando. Doctora. Señor Reed, dijo, y su tono pasó de disculpa a conspirador. Margaret no solo está estresada. Ella no se encuentra bien. Ella tiene un historial de, digámoslo así, inestabilidad emocional. Ella ha hecho ciertas amenazas contra mí, contra mi carrera. Ella me ha acusado de cosas sin fundamento, en nuestro proceso de divorcio. Hizo una pausa, dejando la implicación flotando en el aire. Ella es vengativa, doctor. Ella pudo haberme visto siendo profesional y cortés contigo, una mujer exitosa y atractiva, y atacó, no contra ti per se, sino contra mí a través de ti. Fue una táctica inteligente, aunque viscosa. Estaba tratando de replantear el incidente para retratar a Margaret como una exesposa loca y a él mismo como la verdadera víctima. Estaba tratando de crear una alianza con Evelyn de mujer a mujer contra la inestable Margaret. Evelyn lo miró mientras una ira lenta y fría crecía en su interior. No solo estaba intentando absolverse de responsabilidad, sino que además estaba utilizando un clásico tropo misógino para hacerlo. Estaba utilizando la salud mental de su esposa como arma contra ella, por extensión, contra Evelyn. Permítame ser muy clara, capitán Peterson, dijo Evelyn con voz peligrosamente baja. Cualquier problema que tenga con su esposa es solo suyo. No intente usarme como peón en su drama doméstico. Mi queja no es contra una mujer despechada. Mi queja es contra Ascender y sus empleados, en plural, por crear un ambiente inseguro y hostil. Su intento fallido de manipularme ha sido registrado y se comunicará a mi asesor legal. La táctica del capitán había fracasado estrepitosamente. No solo no había logrado convencerla, sino que también había logrado incriminarse aún más. Su intento de controlar la narrativa había fracasado, revelando su propia mala reputación y su juicio defectuoso. Mientras tanto, en la sede corporativa de Ascender, cundía el pánico.
Julian Croft acababa de enviarles una notificación formal de acciones legales inminentes. La carta era una obra de arte, una obra maestra de intimidación legal. Describía con minucioso detalle los eventos del vuelo 734. Citaba no solo la agresión y los daños materiales, sino también la negligencia del capitán, la falta de la aerolínea de verificar adecuadamente a sus empleados y, lo más incriminatorio, una posible conspiración para encubrir el incidente. La carta también contenía una bomba que el equipo de Julian había descubierto en su frenética y exhaustiva investigación. Margaret Peterson tenía antecedentes, no solo de ser grosera con los pasajeros, sino de algo mucho más grave. Varios años antes, mientras trabajaba para otra aerolínea, había sido sancionada formalmente por hacer comentarios racistas a una familia negra. El incidente fue encubierto y se le permitió renunciar discretamente sin dejar rastro en su expediente. Ascender, en su prisa por contratar tripulación experimentada, no había realizado una verificación de antecedentes exhaustiva o había optado por ignorar las señales de alerta. Esta era la prueba irrefutable. Demostraba un patrón de comportamiento. Hacía que la afirmación de Evelyn sobre su motivación racial no solo fuera creíble, sino innegable. El director ejecutivo de Ascender, un hombre llamado Marco Connell, leyó la carta y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era una pesadilla. Una prominente médica negra, víctima de una agresión no provocada y con tintes raciales, representada por uno de los más abogados despiadados del país. Los medios de comunicación harían un festín. El precio de las acciones se desplomaría. La marca que habían construido con miles de millones de dólares quedaría manchada, quizás irreparablemente. Convocó una reunión de emergencia de su equipo ejecutivo. La estrategia inicial de disculparse, compensar y contener se fue al traste. Ahora estaban en modo de control de daños, y los daños fueron catastróficos. De vuelta en el avión, que finalmente había recibido autorización para despegar tras un retraso de casi 3 horas y un cambio completo de tripulación, el capitán también estaba en tierra a la espera de una investigación. Evelyn permaneció en silencio. Había ganado la batalla inicial, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. La desesperada decisión del capitán había revelado la profundidad de su carácter, y la historia de Margaret, que Julian acababa de contarle por mensaje de texto, había confirmado la gravedad de sus prejuicios. Pero a medida que el avión finalmente ascendía hacia el cielo nocturno, otro giro se estaba gestando en tierra. Margaret Peterson, ahora desempleada, humillada y enfrentando una demanda, no iba a rendirse sin luchar. Tenía un secreto más, uno más. Un recurso de influencia que había estado guardando para los momentos más feos de su divorcio. Llamó, no a un abogado, sino a un periodista, un conocido reportero sensacionalista conocido por sus historias sensacionalistas y su disposición a manipular la verdad para crear un escándalo. «Tengo una historia para ti», dijo, con la voz cargada de sed de venganza. Se trata de un supuesto médico distinguido, un capitán heroico y las mentiras que están a punto de llevar a una importante aerolínea al desastre. Y créeme, el héroe de esta historia no es quien crees. El duro karma que había golpeado a Margaret estaba a punto de volverse en su contra. No contra ella, sino en una dirección que nadie, ni siquiera el brillante Julian Croft, podría haber anticipado. El drama estaba a punto de complicarse mucho más. La noticia se publicó a la mañana siguiente. No salió en un periódico de renombre como el New York Times o el Wall Street Journal. Salió en una página web de chismes de mala muerte y alta tensión, conocida por sus titulares sensacionalistas y su desprecio por los hechos. El titular fue explosivo. El padre del héroe exclusivo del doctor exige una aventura con el piloto Groundlicht. Amenazan a la aerolínea con una demanda frívola. El artículo escrito por el reportero con el que Margaret había contactado fue una clase magistral de difamación. Pintaba a Evelyn como una pasajera arrogante y exigente que había tenido un berrinche por un pequeño inconveniente. Tergiversaba los hechos,
alegando que Evelyn había gritado a la tripulación y se había negado a cumplir con las normas de seguridad. Pero la parte más venenosa del artículo era la insinuación de que Evelyn y el capitán Peterson tenían una aventura. Utilizaba el torpe intento de manipulación del propio capitán en su contra, tergiversando sus palabras para sugerir una relación inapropiada preexistente. Afirmaba que Margaret había descubierto su amorío y que todo el incidente fue resultado de una disputa amorosa a 30.000 pies de altura. El hecho de que Margaret y el capitán estuvieran casados se presentó como la máxima traición, presentando a Margaret como la esposa agraviada y a Evelyn como la destructora de hogares. La historia era una invención, un repugnante tapiz de mentiras tejidas a partir de los susurros vengativos de Margaret. Pero en el tribunal de la opinión pública, donde se leen los titulares y se hojean los artículos, el daño fue inmediato y devastador. Las secciones de comentarios estallaron en virulencia, gran parte con tintes racistas y sexistas. Llamaron a Evelyn diva, Karen y cosas peores. Su reputación profesional, la que había dedicado toda su vida a construir, se estaba hundiendo en el fango digital. Ascend, en una impresionante muestra de cobardía corporativa, vio el artículo no como una mentira a refutar, sino como una oportunidad. Vieron la oportunidad de cambiar la narrativa para enturbiar las aguas y presentar a Evelyn no como una víctima, sino como una narradora poco fiable y una alborotadora. Emitieron un comunicado vago y evasivo, afirmando que estaban al tanto de las acusaciones y que estaban llevando a cabo una investigación interna completa. No defendieron a Evelyn. No condenaron el ataque racista que había sufrido. Se escudaron en el doble discurso corporativo, esperando que el escándalo simplemente se desvaneciera. Evelyn estaba horrorizada. Sentía que la atacaban por todos lados. Primero el asalto al avión y ahora esto. Desprestigio público. Fue un doble golpe brutal diseñado para silenciarla e intimidarla para que retirara la demanda. Julian Croft estaba furioso. Había subestimado la magnitud del afán vengativo de Margaret y la indecisión de la dirección corporativa de Ascendir. Sabía que tenían que contraatacar, no solo en el tribunal, sino también en la prensa. Pero la ayuda estaba a punto de llegar de un lugar muy inesperado. David Chen, el ejecutivo tecnológico de la 103B, había visto el artículo. Estaba disgustado por las mentiras. Recordó la serena dignidad con la que Evelyn había manejado la situación en el avión. Recordó la agresividad desenfrenada de Margaret y el silencio cómplice del capitán. Era un hombre de considerable influencia en el mundo tecnológico, con muchos seguidores en redes sociales. Decidió usar su plataforma. Escribió una publicación extensa y detallada en LinkedIn. Una plataforma donde su voz tenía un peso significativo entre los profesionales. Su publicación, titulada estaba en el vuelo 734. La historia que estás leyendo es una mentira, expuso los hechos exactamente como los había presenciado. Describió la hostilidad de Margaret, la calma de Evelyn y el crujido audible de su portátil al ser destruido. Elogió la profesionalidad de Evelyn y condenó la gestión del incidente por parte de la aerolínea. Terminó su publicación con una declaración contundente. Lo que vi en ese vuelo no fue la rabieta de una diva. Fue un repugnante abuso de poder, y en mi opinión, un claro caso de prejuicio racial. La posterior campaña de desprestigio contra el Dr. Reed demuestra hasta qué punto son capaces de llegar las corporaciones para proteger sus ganancias, incluso si eso significa destruir la reputación de una mujer inocente. Apoyo a la doctora Evelyn Reed. Asciendan al aire. Deberían estar avergonzados. La publicación se volvió viral. Fue compartida miles de veces, recogida por medios de comunicación legítimos y vista por millones de personas. Fue una poderosa contranarrativa, una voz de verdad en un mar de mentiras. La impecable reputación de David Chen y su posición como observador neutral le dieron a su relato una credibilidad innegable. Su publicación tuvo otro efecto imprevisto. Envalentonó a otros.
El abogado de la 102A se presentó y emitió un comunicado de prensa que corroboraba el relato de David. Otros pasajeros del vuelo comenzaron a publicar sus propios relatos en redes sociales. Todos apoyando a Evelyn. Una azafata de otra aerolínea que había trabajado con Margaret en el pasado contactó anónimamente a la oficina de Julian, confirmando su historial de comportamiento agresivo y comentarios racistas. La situación estaba cambiando. El sórdido artículo de chismes estaba siendo acallado por un coro de voces que exigían justicia para el Dr. Reed. La cobarde estrategia de Ascend había fracasado. Su silencio ahora se interpretaba como culpa. Su intento de usar los medios para intimidar a Evelyn había desatado una tormenta mediática en su contra. Evelyn, que se sentía aislada y asediada, se conmovió hasta las lágrimas ante la efusión de apoyo. La publicación de David Chen, en particular, fue una bomba para su espíritu herido. Fue un recordatorio de que había gente buena en el mundo, gente que defendería lo correcto. Se puso en contacto con él personalmente para agradecerle. Hablaron en él por teléfono, y ella encontró en él un aliado amable, inteligente y de principios firmes. No era solo un testigo, era un compañero en su lucha. El drama se había trasladado de los confines del avión al vasto e implacable escenario de la opinión pública. El desesperado acto de venganza de Margaret había creado, sin querer, un movimiento. Había intentado silenciar a Evelyn, pero en cambio le había dado una plataforma y un ejército de apoyo. La batalla legal aún estaba por llegar, pero la victoria moral ya estaba tomando forma. Mientras Sindere, que esperaba capear el temporal, se enfrentaba ahora a un huracán en toda regla. Sus acciones comenzaban a decaer. Destacados líderes empresariales cuestionaban públicamente su ética corporativa. La etiqueta Hachistanguit Dured era tendencia en Twitter. El duro karma estaba contraatacando, no solo a Margaret, sino a toda la cultura corporativa que la había permitido. La llamada del departamento legal había sido la chispa. La publicación de David Chen fue la gasolina. Y el infierno apenas comenzaba a arder. El mundo observaba y la historia del vuelo 734 estaba a punto de convertirse en un caso histórico. Una advertencia para cualquier empresa que se atreviera a creer que podría salirse con la suya con una injusticia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de maniobras legales. Julian Croft, armado con una montaña de pruebas y un gran apoyo público, presentó una demanda severa contra Ascendair. La demanda alegaba no solo agresión, negligencia e infligir intencionalmente angustia emocional, sino también una política corporativa de discriminación racial y una conspiración para difamar al Dr. Reed. La indemnización solicitada ascendía a decenas de millones de dólares. Ascend, presa del pánico, contrató a un bufete de abogados de alto nivel y notoriamente agresivo para defenderlos. Su estrategia era clara: atacar, atacar, atacar. Intentarían desacreditar a Evelyn, David Chen y a todos los demás testigos. Abrumarían al equipo de Julian con papeleo, con la esperanza de agotar sus recursos en su determinación. La pieza central de su estrategia era la declaración de Margaret Peterson. Creían que su testimonio, cuidadosamente preparado y estratégicamente estructurado, aún podía cambiar el rumbo. La pintaría como la víctima de un divorcio estresante, un lapsus momentáneo de juicio y el blanco de un médico vengativo y ávido de dinero, y de su poderoso hermano. La declaración tuvo lugar en una sala de conferencias estéril y desalmada en un rascacielos del centro de Chicago. Evelyn estaba allí, flanqueada por Julian y su equipo. Al otro lado de la larga y pulida mesa estaba sentada Margaret, con aspecto más delgado y demacrado que en el avión. A su lado estaban dos abogados de aspecto caro del bufete que Ascenderé había contratado. La declaración comenzó con el principal asesor de Ascendir, un tiburón con un traje de $1000 llamado Alan Dershowitz, interrogando a Margaret. La guió a través de una narrativa cuidadosamente ensayada. Habló de sus luchas personales, su miedo a perder su hogar, el impacto emocional de su divorcio. Describió el incidente en el avión como un malentendido,
un momento de estrés que se había exagerado. Negó haber tirado la bolsa, alegando que simplemente se le había resbalado. Negó cualquier animosidad racial, insistiendo en que habría trataba a cualquier pasajero que no respetaba los protocolos de seguridad de la misma manera. Era, en resumen, la imagen perfecta de una mujer agraviada e incomprendida. Evelyn la observaba con el corazón helado y un nudo en el pecho. Las mentiras eran tan descaradas, tan audaces, que resultaba casi surrealista. Entonces le tocó a Julian interrogar. Al principio, se mostró tranquilo, casi amable. Le explicó a Margaret los acontecimientos del vuelo, con preguntas precisas y metódicas. La hizo admitir que la maleta de Evelyn estaba, de hecho, dentro de los límites de tamaño. La hizo admitir que no se había ofrecido a ayudarla a colocar la maleta en el compartimento superior. La hizo admitir que, de hecho, había amenazado con sacar a Evelyn del vuelo. Con cada confesión, aparecía una pequeña grieta en su fachada cuidadosamente construida. Entonces Julian cambió su línea de preguntas. Señor Peterson, dijo, con una voz aún engañosamente suave. Actualmente se está divorciando del capitán Robert Peterson. ¿Es eso correcto? Margaret se puso rígida. Sí. Y es un divorcio bastante amargo, ¿no? Tenemos nuestros desacuerdos. Desacuerdos sobre propiedades, sobre finanzas, sobre infidelidades. Alan Dershowitz se puso de pie de un salto. Objeción. Pertinencia. Es muy relevante, señoría, replicó Julie, ya que se relaciona con el estado mental del testigo y su posible motivo. Creo que las acciones de la señora Peterson en ese vuelo no fueron solo un acto de estrés fortuito, sino una agresión dirigida, y tengo la intención de demostrarlo. El juez permitió la pregunta. Julian insistió. Señora Peterson, ¿no es cierto que sospechaba que su marido tenía aventuras con otras mujeres, concretamente con azafatas, e incluso quizás con pasajeras? Margaret se sonrojó. Es mentira. ¿Lo es? Entonces quizás pueda explicarlo. Julian puso un documento sobre la mesa. Era una declaración jurada de un antiguo colega de Margaret, que detallaba una conversación en la que Margaret había expresado fantasías paranoicas sobre su marido engañándola. Las grietas en su fachada se agrandaban. Se estaba poniendo nerviosa. Sus respuestas eran cortantes y a la defensiva. Entonces Julian se lanzó a la ofensiva. Mencionó el incidente de su anterior aerolínea, el de la familia Black. Tenía una copia del informe disciplinario interno que le había filtrado una fuente anónima dentro de esa aerolínea. Señora Peterson, dijo, con una voz ahora firme. ¿Recuerda un incidente de 2018 en el que le dijo a una familia negra que deberían estar agradecidos de estar en el avión y que tenían suerte de no estar en la bodega? La sala quedó en silencio. El rostro de Margaret palideció. Sus abogados parecían atónitos. Era evidente que no se habían dado cuenta. No lo recuerdo, balbuceó. No lo recuerda o no quiere recordarlo. La voz de Julian era implacable. Porque tengo una declaración jurada del padre de esa familia. Una familia a la que usted aterrorizó, señora Peterson, igual que intentó aterrorizar al doctor Reed. No había terminado. Tenía un último golpe devastador que asestar. Un giro final que no solo destruiría la credibilidad de Margaret, sino que también sellaría el destino del caso de Ascendir. Señora Peterson, dijo Julián, mirándola fijamente. El día del vuelo, justo antes de embarcar, tuvieron una conversación telefónica bastante acalorada. ¿Recuerdas con quién estabas hablando? Margaret parecía completamente perdida. No sé. Déjame refrescarte la memoria. Estabas hablando con tu marido arreglado, el capitán Peterson, ¿verdad? Protesto, rugió Durovitz. Privilegio conyugal. El privilegio no se aplica cuando la comunicación se realiza para promover un delito o un agravio, replicó Julian. Y creo que esta conversación demostrará una conspiración para acosar a mi cliente. El juez,
Intrigado, le permitió continuar. Tú y el capitán Peterson discutieron, ¿verdad? Continuó Julian. Te dijo que iba a presentar una moción en tu proceso de divorcio para obtener una evaluación psicológica. Te dijo que iba a demostrar que no eras una madre apta. Las lágrimas corrían por el rostro de Margaret. Estaba completamente destrozada. ¿Y qué le dijiste, señora Peterson? ¿Qué le dijiste a tu marido en respuesta a esa amenaza? Margaret guardó silencio, sollozando desconsoladamente. La voz de Julian era fría y clara. Dijiste, y cito de las grabaciones telefónicas que hemos citado, que querías ver. Inestable, Robert, solo mírame. Haré de este vuelo un infierno para ti. Armaré tal escena, tal escándalo, que esta aerolínea no tendrá más remedio que despedirte para salvarse. Te arruinaré. La sala quedó en un silencio atónito. Las propias palabras de Margaret la acababan de condenar. Sus acciones en el avión no fueron un ataque al azar. Fueron un acto premeditado de venganza contra su esposo. Había usado a Evelyn, una pasajera inocente al azar, como arma en su estrategia de divorcio de tierra arrasada. No le importaron las consecuencias para Evelyn, para los demás pasajeros, ni siquiera para la aerolínea. Solo le importó su propia rabia egoísta y destructiva. Fue la traición definitiva. Fue la traición definitiva. No solo había traicionado sus deberes profesionales, a su esposo y la confianza de sus pasajeros, sino también el concepto mismo de la verdad. La declaración había terminado. El caso del heredero de Ascend estaba en ruinas. El testimonio de Margaret, que se suponía sería su salvación, se había convertido en el clavo de su ataúd. Alan Dershowitz, el tiburón, parecía una ballena varada. Sabía que estaba derrotado. Discretamente aconsejó a sus clientes que llegaran a un acuerdo. Las negociaciones comenzaron al día siguiente. Ascender, que se enfrentaba a una pesadilla de relaciones públicas y a un caso judicial imposible de ganar, estaba ahora a merced de Evelyn y Julian. La llamada del departamento legal de hacía tantas semanas había desencadenado una cadena de acontecimientos que condujo a este momento decisivo. El duro karma había dado un giro completo y había golpeado con la fuerza de un huracán. La única pregunta ahora era cuán alto sería el precio de la justicia. El acuerdo fue rápido y sustancial. Ascend, acorralada y ante un apocalipsis de relaciones públicas, aceptó una cifra que llegó a los titulares. Fue uno de los acuerdos más cuantiosos de su tipo en la historia de la aviación. Pero para Evelyn, nunca se trató del dinero. Se trató de la rendición de cuentas. Y los términos del acuerdo, que Julian Croft negoció con precisión de cirujano, estaban diseñados para garantizar precisamente eso. Primero, estaba el componente financiero. Una parte significativa del acuerdo multimillonario se pagaría directamente a la nueva fundación que Evelyn estableció. La misión de la fundación era brindar becas y programas de mentoría para minorías subrepresentadas en el campo de la medicina. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El dinero de un caso nacido del prejuicio ahora se usaría para crear oportunidades para quienes se habían visto perjudicados por él. En segundo lugar, Ascendir se vio obligada a emitir una disculpa pública completa al Dr. Reed. No una declaración corporativa mezquina, sino una admisión genuina e inequívoca de irregularidades. El director ejecutivo, Mark O'Neill, tuvo que leerla él mismo en una conferencia de prensa. Su rostro era una máscara de humillación. Reconoció públicamente la agresión, el sesgo racial y el catastrófico fracaso de la compañía en la gestión del incidente. En tercer lugar, y quizás lo más importante, el acuerdo exigió una revisión completa de los protocolos de contratación y capacitación de Ascendir. Se les exigió implementar un nuevo y riguroso sistema de verificación de antecedentes para evitar que se contratara a personas como Margaret con antecedentes de comportamiento intolerante. También se vieron obligados a crear un programa obligatorio de capacitación en diversidad e inclusión para toda la empresa, diseñado en consulta con Evelyn y un equipo de expertos que ella seleccionado.
El programa sería continuo, con revisiones y evaluaciones periódicas para garantizar su eficacia. El karma para la corporación fue severo. Sus acciones sufrieron un duro golpe y perdieron una parte significativa de su cuota de mercado frente a sus competidores. La marca Ascender se convirtió en sinónimo de negligencia corporativa y prejuicio racial. Se vieron obligados a invertir años y cientos de millones de dólares en reconstruir su destrozada reputación. El ajuste de cuentas para los involucrados fue igual de profundo. El capitán Robert Peterson fue despedido. Su negligencia al permitir que su esposa, que había sido arreglada, trabajara en su vuelo y su posterior intento de manipular a Evelyn se consideraron faltas imperdonables a la conducta profesional. Perdió su carrera, su pensión y el respeto de sus compañeros. Su desesperada estrategia por salvarse lo había llevado a la ruina. Margaret Peterson se enfrentó al destino más duro de todos. Las revelaciones de la declaración, su plan premeditado para sabotear el vuelo, su historial de comportamiento racista la convirtieron en una paria. No solo fue despedida, sino que también enfrentaba posibles cargos penales por imprudencia temeraria. La FAA revocó su licencia de azafata de forma permanente. Su divorcio de Robert se volvió aún más tóxico, y con sus propias palabras, demostrando su inestabilidad, perdió la batalla por la custodia de sus hijos. Se había propuesto arruinar a su marido, pero al final, solo logró incinerar su propia vida. Perdió su trabajo, su familia y su futuro. El duro karma la dejó solo con las cenizas que ella misma creó. Pero la historia no termina con el castigo. Termina con un cambio positivo, un efecto dominó que se extendió mucho más allá de los confines del vuelo 734. La doctora Evelyn Reed, quien había sido arrojada al foco de atención contra su voluntad, abrazó su nuevo rol como defensora del cambio. Se convirtió en una poderosa voz contra la injusticia racial, dando conferencias y escribiendo artículos sobre su experiencia. Su fundación prosperó, ayudando a impulsar las carreras de docenas de brillantes jóvenes médicos, enfermeros y científicos de color. El medallón dañado, que había reparado, se convirtió en un símbolo para ella, un recordatorio de que lo roto se puede remendar y que del dolor puede surgir un propósito. David Chen, el improbable aliado de la 103B, se convirtió en un amigo cercano de Evelyn. Inspirado por su valentía, se convirtió en un defensor más activo de la responsabilidad social corporativa en el mundo tecnológico. Usó su influencia para impulsar una mayor diversidad y prácticas éticas en su propio sector. El caso del Dr. Reed contra Ascender se convirtió en un hito en el derecho corporativo y un caso de estudio en las escuelas de negocios. Sirvió como una dura advertencia a otras corporaciones sobre las consecuencias de ignorar la discriminación y priorizar las ganancias sobre las personas. Las aerolíneas y otras industrias de servicios revisaron y reforzaron sus políticas, creando un entorno más seguro y equitativo tanto para empleados como para clientes. Las fuentes anónimas que filtraron la información perjudicial sobre Margaret y Ascender nunca fueron identificadas públicamente. Pero sus acciones demostraron que incluso en las grandes corporaciones jerárquicas, hay personas con conciencia que no se quedan de brazos cruzados ante la injusticia. Al final, la historia de la azafata que arrojó el maletín de una doctora negra se convirtió en algo más que un simple drama lleno de giros inesperados y karma. Se convirtió en una historia de empoderamiento, del poder del coraje de una persona para desafiar un sistema masivo y ganar. Fue una historia que demostró que incluso en un mundo donde los prejuicios y la codicia corporativa a menudo parecen insuperables, la justicia aún puede prevalecer. La llamada del departamento legal fue como una simple piedra arrojada a un estanque inmenso. Pero las repercusiones que generó cambiaron el panorama para los años venideros. Toda la tripulación, toda la aerolínea, y en pequeña medida, el mundo entero, aprendieron una lección ese día. Y todo comenzó con un solo acto de odio irreflexivo y la fuerza silenciosa e inquebrantable de la mujer que se negó a dejarlo pasar. La historia de la doctora
Evelyn Reed en el vuelo 734 es un poderoso recordatorio de que el coraje de una persona puede cambiar el mundo. Demuestra que la injusticia, por casual o común que sea, nunca debe aceptarse. El duro karma que encontraron Margaret Peterson y Ascender no fue mágico. Fue el resultado directo de una mujer que conocía su valor y se negó a ser menospreciada, y de las buenas personas que decidieron apoyarla. Esta historia es para cualquiera que haya sido sentirse pequeño, irrespetado o invisible. Que sea un testimonio de tu propia fuerza. Si te conmovió esta historia de justicia y responsabilidad, dale a me gusta, comparte este video con tus amigos y familiares, y suscríbete a nuestro canal para ver más dramas de la vida real que te harán pensar, sentir y creer en el poder de luchar por lo justo. Gracias por ver.